Buenas noches, gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a presentar un libro, dimos en llamar Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina. Este libro se inscribe en un proyecto mayor que tiene la Universidad de la República con el Colegio de México, coordinado por el profesor Arturo Alvarado y quien les habla, Gabriel Tenenbaum. Ese proyecto fue financiado por el Fondo Uruguay-México en el año 2018 y lo empezamos a ejecutar en el año 2019. Y en el marco de ese proyecto realizamos diversas actividades en México y en Uruguay, encuentros, seminarios. Hemos escrito también con Arturo un artículo que se terminó publicando en una enciclopedia de Oxford sobre criminología. Hemos hecho trabajo de campo en Brasil. Y después vino la pandemia, y la pandemia nos cortó muchas cosas. No pudimos hacer trabajo de campo en Chile, teníamos una investigación sobre Colombia que no pudimos incorporar, y en fin, terminó siendo un libro igualmente muy interesante, espero que hoy quede claro eso. Un libro que contiene 4 investigaciones sobre Chile, sobre Brasil, sobre México y sobre Uruguay. Aquí están las investigadoras de esos capítulos que en el día de mañana, a la mañana, vamos a presentar en lo que debemos llamar las conferencias a las 9 de la mañana en este mismo salón. En ese marco tenemos, esta actividad como cierre de proyecto, la actividad de la presentación del libro que fue editado por el Colegio de México, y que se puede descargar de la página web del Colegio de México. Vamos a subir el link, el enlace a la comunicación que hicimos desde la Facultad de Ciencias Sociales, y también lo pueden encontrar en las páginas de academia.edu y ResearchGate, en función de nuestros nombres que participamos en la producción del libro. En el día de hoy vamos entonces a comenzar con la presentación del libro. Tenemos a 3 comentaristas de primer nivel, diversos, provenientes justamente de diversos lugares, de alguna manera, de interés con respecto a la justicia para adolescentes, desde la institucionalidad, desde UNICEF y desde la academia. Así que esperamos que desde ese lugar de enunciación podamos dar un panorama integral al trabajo que hicimos. No tengan piedad, si tienen que criticar, critican, que no pasa nada. Acá están las investigadores para responder, así que, vamos a arrancar. Luego de las presentaciones, los comentarios en el libro, vamos a hacer un espacio para comentarios, para preguntas que quieran hacer, ya sean las investigadoras que participaron del libro, el público en general, que sé muy bien que provienen del sistema, muchos de ustedes, o también de la academia, en fin. Así que la idea es hacer un diálogo y romper esta barrera que tenemos acá en la mesa. Entonces vamos a iniciar los comentarios con Andrea Venosa. Andrea Venosa es abogada, tiene un posgrado en Género y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y la Universidad de Chile. Cursó la maestría de Derechos de Infancias y Adolescencias y Políticas Públicas en la Facultad de Psicología y actualmente se encuentra haciendo su tesis. Ha realizado un curso de estudios avanzados en Justicia Juvenil en la Universidad de Ginebra y se encuentra cursando actualmente la licenciatura de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Fue asesora parlamentaria, secretaria letrada del directorio de INAU en el periodo 2015-2020 y actualmente es integrante del directorio de INISA. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar en esta mesa con las personas que estamos integrando la misma, y un honor también haber leído la investigación de estos 3 países, 4 países con Uruguay, en el que nos da un panorama de en qué estamos en la justicia juvenil y en la justicia para adolescentes. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la institucionalidad que integro hoy, que es el directorio de INISA,
para nosotros es sumamente relevante que existan estas investigaciones y que sigan investigando en los centros universitarios de los países de la región, porque justamente todo esto nos da insumos para poder desarrollar las políticas públicas que nos debemos tanto por la normativa internacional, nacional, pero también para fortalecer las trayectorias vitales de los adolescentes. Entonces, en este sentido, en estas investigaciones, sin querer, expoliarles el libro que muy amablemente nos accedieron para poder ser uno de los primeras en poder leerlo. Comentarles que, como ya han venido sucediendo y relatando otras investigaciones en la materia, se dan muchos patrones, digamos, o cuestiones que se repiten en los distintos países, ¿no? Tenemos una convención que está aprobada desde el año 89, la mayoría de los países, la totalidad de los países la han ratificado, ¿no? Salvo Estados Unidos. Y luego de la convención se han ido dando los diversos países normativas internas que han traído al ámbito interno los distintos principios de la convención. Entonces, se ha legislado en el caso de Uruguay el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004, y en el caso de Chile en el 2007, y así en los distintos países. Sin embargo, luego viene una oleada de lo que Lilia Viscardi y Tenenbaum han dicho muchas veces, ¿no? El avance y el freno, o el avance y el retroceso. Se van legislando normas que van en retroceso a estos principios, ¿no? Por ejemplo, en materia de adolescentes en conflicto con la ley, el principio básico de que la privación de libertad tiene que ser el último recurso por el menor tiempo posible. Eso se ha ido en regresión, ¿no? Con las normas que se han ido legislando. En el caso de Uruguay, incluso, durante los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, también se ha denotado ese retroceso, y ahora, después del 2020, con la ley de urgente consideración, también se termina como aumentando los guarismos de las medidas socioeducativas privativas de libertad, pero también derogando la suspensión condicional del proceso y teniendo otros énfasis que traen cuestiones, principios del derecho penal adulto a la normativa de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces se va huyendo la normativa hacia el derecho penal de adultos, tratando a los adolescentes como adultos y criminalizándolos, colocando una visión más punitiva que social y de medidas socioeducativas. En ese sentido, este enfoque de la seguridad por sobre las adolescencias en conflicto con la ley predomina, por lo que es el resultado de estas investigaciones, en todos los países en donde se investigó: Brasil, México, Chile, y no solo en el sistema de adolescentes en conflicto con la ley, sino también en todo el sistema policial, el sistema judicial. Hay un predominio de la seguridad y la criminalización de los adolescentes por sobre lo que deberían ser las políticas sociales de apoyo a las trayectorias, o de apoyo a brindar oportunidades a esas adolescencias. Por tanto, hay un punitivismo que se nota, sobre todo también en lo que es la violencia institucional hacia los adolescentes, hacia los jóvenes. El caso de Brasil es bastante gráfico con los números que traen con respecto a la violencia hacia los jóvenes y las muertes, los homicidios de jóvenes por parte de mandos policiales, ¿no? Se dice que el 52,4% de las muertes violentas que en el periodo que está siendo analizado, que es desde el 2014 al 2018, son producidas hacia los jóvenes. Por tanto, eso también es súper relevante, y lo estamos viendo nosotros también en la realidad uruguaya, aunque en menor medida, pero estamos viendo una criminalización, una punición
y un poder de la policía hacia la detención, los primeros actos de detención de los jóvenes, que si bien no llegan a ser tan violentos como lo que nos trae Brasil, o México, que también en el estudio se releva los casos de México, de violencia muy grave hacia los adolescentes y los jóvenes, sí tenemos también, con el influjo de la ley de urgente consideración, el nuevo delito que se aprueba ahora con respecto a la autoridad policial. También eso hace que la policía tenga mayores poderes y se cometan abusos de parte de la policía y del aparato punitivo. Luego, otro de los puntos que ha sido relevado en las investigaciones es las dificultades de los programas de medidas no privativas. O sea, este fortalecimiento que hace la Convención sobre los Derechos del Niño de tomar más en cuenta los programas de medidas no privativas de libertad, de poder tener un mapeo de programas y de servicios en la comunidad que atiendan la situación de los adolescentes y que puedan brindar un apoyo que no sea la privación de libertad. Esto en la mayoría de los países estudiados hay una baja asignación presupuestal para este tipo de medidas. Muchos de ellos son atendidos por sociedad civil, pero no se los fortalece con presupuesto, y a su vez hay algunas cuestiones que evidencian, por ejemplo, en el caso de Brasil, si bien la mayoría de los adolescentes son atendidos en medidas no privativas de libertad y la menor parte de privación de libertad, los servicios se abocan más a tratar a las familias, o tratar de apoyar a las familias, pero para un modelo de familia ideal, ¿no? de cuidado de familia, pero no se enfocan en las trayectorias vitales de los adolescentes, en poder generar en ellos capacidades para el mundo educativo o el mundo laboral. O sea, no se enfocan tampoco en la vocación que puede tener el adolescente o en las redes de apoyo que necesita para poder salir de situaciones de vulnerabilidad, sino que se enfoca más en tratar de generar un cuidado ideal de parte de la familia. Esto también se nota en el trabajo de Tenenbaum y Nilia Viscardi, en el sentido de que, hay como un descrédito a su vez de los operadores judiciales, de quienes tienen que determinar estas medidas no privativas de libertad hacia los servicios de medidas no privativas. Esto que a veces oímos, pero lo que pasa es que si lo mandan a una no privativa, es ir a anotar en una planilla o en la comisaría o en el equipo técnico, irse a anotar y no pasa nada. Y en realidad es un descrédito que no es real, porque nosotros tenemos estudios que dicen otras cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, las medidas no privativas de libertad en Uruguay, y sobre también su fortalecimiento y cómo han ido con la aprobación de un modelo integral para la atención de estas medidas no privativas de libertad, se ha profesionalizado y tenemos resultados reales. Después pienso yo que Lucía Bernaza, que está acá por UNICEF, que se hizo una evaluación del modelo de medidas no privativas, de qué es lo que está funcionando, qué no, las debilidades que tenemos. Con respecto al tema presupuestal, también es un problema, tanto para los servicios que se brindan desde el Estado en medidas privativas de libertad como no privativas. En las privativas, porque todos sabemos que los educadores o los operadores de la privación de libertad tienen salarios muy bajos, o sea, no están tampoco especializados. Hoy en la mañana teníamos una reunión con las investigadoras que justamente una de las preguntas que nos hacían al inicio era, pero ustedes, ¿qué cursos de capacitación, qué herramientas les otorgan a los educadores, a los que tienen que trabajar con los adolescentes todos los días en el trato directo? Y estamos comenzando en este directorio a hacer algunos cursos básicos, ¿no? Que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con el vínculo entre adolescente y educador, que tienen que ver con ese seguimiento al adolescente y esa dignidad que debemos de recobrarle en la vida al adolescente, que viene de distintas vulneraciones de derechos desde muy temprana edad. Pero recién se está empezando, y en realidad también los técnicos de la institución, de INISA,
se han ido formando por voluntad propia, ¿no? Bueno, se van especializándose o haciendo cursos o haciendo especializaciones por voluntad propia, y eso es súper meritorio, pero no estamos dándoles desde el Estado, desde la institucionalidad, herramientas para poder desarrollar bien su trabajo. Entonces, bueno, estamos en eso, estamos tratando también de armar un centro de formación específico en INISA, porque INISA es el organismo que tiene la especialidad en esta materia en Uruguay, y esto no es solo un problema de Uruguay, o sea, pasa en todos los países. Eso estuvimos viendo en los estudios que han realizado las investigadoras, cómo, bueno, la especialización tiene que permear todo el sistema, no es solo, bueno, para los educadores de INISA, obviamente, o los equipos de INISA, sino también para la policía, la especialización en el Poder Judicial. Nosotros tenemos en Uruguay jueces especializados solo en Montevideo, y todo el resto del país son tratados los temas de los adolescentes en conflicto con la ley mediante juzgados multimateria. Y eso hace que, bueno, se pierda la especificidad, que no se tenga una sensibilidad y no se aplique la normativa internacional y nacional como se debería, más allá de que también los jueces del interior ven desde otra óptica, de repente, al adolescente en conflicto con la ley, al joven en conflicto con la ley. Por tanto, entendemos que falta muchísimo todavía en ese sentido, y también otra de las cuestiones que se releva en los estudios es esta construcción del adolescente, no ya como sujeto de derecho en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, sino como aquel monstruo que es un desvío para la sociedad, y que bueno, hay que castigar, y que solamente el castigo puede devolvernos una persona que luego pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, este enfoque es muy difícil de poder romper. Yo creo que es de los más difíciles, del punto en donde los 4 estudios señalan como algo, como un núcleo duro, ¿no? Porque tiene que ver con un cambio cultural que no es solo la opinión pública, ¿no? No es solo los medios de comunicación o las redes sociales, sino también entre nosotros mismos, ¿no? Recientemente hubo un referéndum contra la ley de urgente consideración. Está bien que la ley de urgente consideración tenía muchos temas, que involucraba muchos temas, pero uno de ellos era justamente el del aumento de las penas privativas de libertad para los adolescentes. Y bueno, eso no fue suficientemente entendido, o sea, y tenemos un país polarizado. También lo hubo en el plebiscito contra el no a la baja. Entonces, tenemos mucho por hacer, en realidad, en lo que tiene que ver con el cambio cultural o cómo vemos al adolescente, y cómo vemos esa dimensión del adolescente como un problema. Por otra parte, hay otro tema que me gustaría resaltar en los estudios, que es la dimensión de género. Se ve en varios de los países, ¿no? Esta dimensión de género, bueno, de los varones, que son en su mayoría los que están en los centros de privación de libertad. Las mujeres posiblemente cometan menos delitos, pero también son más abandonadas por su familia, y los varones solo siguen acompañados por una madre, una abuela. También ahí el corte, esa dimensión de género, y después la identidad de la masculinidad, como algo que se va construyendo en los adolescentes y se refuerza en la privación de libertad, esa masculinidad violenta, que tengo que pelearme con aquel, con el otro, y tengo que lograr determinadas cosas en base al cuerpo, a poner el cuerpo, a poner... Entonces, en ese sentido, nosotros estamos iniciando algunas políticas en INISA que tienen que ver con la perspectiva de género, y bueno, creamos un departamento de género que estamos empezando a hacer talleres de sensibilización y talleres con los adolescentes y con los educadores, para empezar a desconstruir esa masculinidad violenta, esa masculinidad que genera también esto de bueno, yo soy más poderoso porque me enfrento, o tengo esta barra y me enfrento con la otra barra. O sea, y luego también con respecto a las adolescentes mujeres,
esta cuestión también de los delitos que están vinculados más, los delitos cometidos por los adolescentes vinculados más a la trata y a la explotación. O sea, muchas veces estas adolescentes cometen delitos, pero porque están vinculadas a la trata, a la explotación sexual, son victimarias, pero han sido víctimas durante toda la vida, abusadas también. En el caso de los varones hay mucho abuso sexual, pero bueno, estas cuestiones que no han sido bien resueltas y no han sido apoyadas, o sea, no han tenido apoyo de parte de las instituciones por las que las adolescentes han ido transitando. Y bueno, esta cuestión de la perspectiva de género que yo creo que tenemos que empezar a permear en las políticas públicas. Bueno, otras cuestiones que me parece que son bien interesantes es el tema de la violencia institucional dentro de los sistemas. Yo hablo del sistema de privación de libertad y de las medidas privativas y no privativas porque es un poco en lo que estoy, ¿no? Entonces me enfoqué en los estudios en ese aspecto. Pero bueno, se trae mucho el tema de la violencia dentro de los centros de privación de libertad y cómo esa violencia también y esa negociación a veces con algunos educadores, algunos funcionarios del trato directo para lograr ciertas cosas. Entonces, bueno, esa dinámica de los centros de privación de libertad que lleva a una suerte como de corrupción, ¿no? Dentro, interna de los centros, que muy pocas veces llega a ser de conocimiento de las autoridades, de repente de los organismos, y también es muy difícil de abordar, ¿no? Hoy también en la mañana comentábamos el tema de las investigaciones internas o las averiguaciones a veces, bueno, de este tipo de situaciones o situaciones de violencia que el propio sistema oculta, ¿no? Ocultan los propios adolescentes para no tener represalias, pero también oculta el sistema mismo. Y bueno, y cómo abordar esos temas son muy delicados, muy sensibles, más que nada a raíz de, bueno, de las visitas que podemos tener de los organismos internacionales, de la Institución de Derechos Humanos, que monitorean el sistema. Bueno, podemos ir junto con estas instituciones levantando las recomendaciones y bueno, tratando de con esas recomendaciones poder realizar cambios, y son la excusa también este tipo de investigaciones, poder, bueno, tomarlas como insumo para el trabajo diario y para poder generar cambios a la interna. Otro tema que se trae como temas de diagnóstico en las investigaciones es esa falta de políticas sociales y de redes sociales que contribuyan al fortalecimiento de las adolescencias. Y allí, esto de que, bueno, las adolescencias, lo mismo que las juventudes, las mujeres, terminan siendo chivo expiatorio del crimen organizado, ¿no? De los delitos de microtráfico, de los delitos de narcotráfico, y cómo la selectividad del sistema penal se enfoca en estas poblaciones vulnerables, en vez de enfocarse tal vez un poco más hacia el crimen organizado, hacia los delitos de cuello blanco, y bueno, y terminan con las cárceles y los centros de privación de libertad de jóvenes, con la mayoría de los jóvenes de sectores altamente vulnerables, con altos niveles de pobreza, de vulnerabilidad social. Estas pocas oportunidades también del egreso, ¿no? El adolescente egresa del sistema y bueno, ¿y hacia dónde va? Hacia el mismo contexto de donde estuvo, hacia las mismas redes que lo involucraron al delito, ¿no? Entonces estos son los mismos, vuelve a convivir con los mismos adultos que luego lo van a volver a llevar al mismo campo de la delincuencia o del delito. Entonces, bueno, estas situaciones, cómo abordarlas, y no cabe otra que pensar en políticas sociales de verdad, en políticas que sean realmente de dar oportunidades a los adolescentes y a los jóvenes. Otro tema que también me parece de relevancia, bueno, es la ineficiencia, eso lo hemos oído en muchos estudios, la ineficiencia de las instituciones de privación de libertad para adolescentes en cuanto a si lo miramos del lado de la reincidencia, ¿no? Los altos niveles de reincidencia de los adolescentes, y la baja posibilidad de tener oportunidades de egreso reales. Y eso en realidad yo creo que tiene que ver con
reafirmar que la privación de libertad no es el camino y que ese presupuesto que se nos va a todos los países, que es inmenso en la privación de libertad, se fuera volcado a aquellos servicios y programas de medidas no privativas o medidas más de tipo restaurativas, en realidad estaríamos ganando en, digamos, no solo presupuestalmente, sino en poder fortalecer realmente la vida de los jóvenes y los adolescentes. En ese sentido, ahí creo que las investigadoras chilenas traen un proyecto de ley que se está discutiendo hace muchos años en el Parlamento, que tiene que ver con un enfoque restaurativo, ¿no? En Uruguay no tenemos tampoco un programa de justicia restaurativa, sí tenemos las medidas no privativas de libertad que tienen un enfoque en el trabajo por la comunidad, pero no hacia las víctimas, no a la reparación de la víctima. Yo creo que este enfoque de la justicia restaurativa es un enfoque que nos debemos como país, en el que tenemos que pensar un poco más y ver cómo podemos ir hacia ese camino, porque realmente las medidas no privativas de libertad en Uruguay están dando muy buenos resultados, incluso me parece que ha caído bastante el descrédito porque van en aumento también las medidas no privativas de libertad, lo que quiere decir que los operadores judiciales están apostando más a ello, y tiene que ver con este fortalecimiento que se ha dado con el modelo de medidas no privativas aprobado por UNICEF en el 2018, y que también tiene que ver con la profesionalización con que los equipos de trabajo están trabajando en el territorio, tanto los equipos de sociedad civil como los equipos oficiales. Entonces, bueno, todo eso nos da insumo para pensar más un código de proceso penal también de reciente aprobación, en el que también se le da una prioridad o se lo coloca en un lugar priorizado a las víctimas. Entonces creo que desde ese enfoque del Código del Proceso Penal y desde el enfoque de las medidas no privativas que se vienen desarrollando, deberíamos como empezar a pensar en esto de la justicia restaurativa. Después hay recomendaciones, porque no se quedaron solo en el diagnóstico, y en eso creo que está muy bueno el trabajo. Una de las recomendaciones que me parecieron muy interesantes es eliminar la privación de libertad preventiva, ¿no? Las medidas cautelares, porque por allá el equipo de México decía, bueno, pero estas medidas son medidas sin justicia previa, en realidad se está investigando, entonces, bueno, ¿por qué no eliminar la privación preventiva, ¿no? Entonces, es para pensar. Por otro lado, bueno, el fortalecimiento de las políticas sociales. Hoy en Uruguay estamos asistiendo a una regresión de las políticas en el territorio, de aquellas políticas sociales que se habían implementado en gobiernos anteriores para el apoyo de la familia, y no quiere decir solo los apoyos materiales, ¿no? Las transferencias monetarias, sino los apoyos con equipos técnicos reales que puedan ayudar a fortalecer tanto a las familias como a los jóvenes para encontrar oportunidades de salida a las redes delictivas, y en realidad, bueno, apostar a otro tipo de programas. Esos equipos técnicos, esos apoyos que había en otras administraciones, bueno, ahora estamos asistiendo a una regresión, y yo creo que eso lo vamos a empezar a ver ahora, sumado, bueno, al aumento de la privación de libertad, a la derogación de la suspensión condicional del proceso. Yo creo que esta señal, bueno, tenemos señales de adolescentes que vienen con un nivel de pobreza bastante alto, que no estaban viniendo en otras épocas. Entonces esto nos empieza a interpelar, y bueno, y tenemos que ver cómo salimos sin políticas sociales fuertes. Por otro lado, bueno, el fortalecimiento de las medidas no privativas y de las privativas. En el caso de las no privativas, este enfoque de la especialización y de la dignificación del sistema, ¿no? Creo que van a existir. Yo soy bastante abolicionista de las medidas privativas, pero bueno, van a seguir estando, si no cambiamos las cabezas. Entonces tenemos que ir hacia una profesionalización de la privación de libertad, una dignificación también del trabajo que se hace con los adolescentes, y también para los propios educadores.
Hoy hablábamos en una recorrida que hicimos, que bueno, es difícil también ser educador, estar cubriendo los turnos en centros que están las 24 horas atendiendo a los adolescentes. A veces somos madres, padres de adolescentes y estamos un rato en el día con ellos y es difícil, o sea, imagínense todo un día un equipo para, a veces turnos de 4 o 5 personas para atender 24 adolescentes. Entonces, bueno, cómo fortalecer en base a la capacitación, a la formación, pero también al apoyo institucional hacia esos equipos que trabajan con los adolescentes. Y con respecto a las no privativas, bueno, Uruguay tiene un problema que es el divorcio con INAU, que todavía no se ha concretado del todo, y por tanto hay servicios de medidas no privativas que son prestados por INAU en muchos de los departamentos. Eso es un debe, porque tiene que empezar a absorber esos equipos que están en el territorio y son parte hoy de INAU, pero también se requiere que esos equipos vengan con su carga presupuestal, digamos, hacia el INISA, porque el INISA es un organismo que ha sufrido recortes presupuestales en la última ley de presupuesto y está dando déficit en muchos de sus rubros. Incluso, bueno, no se ha podido implementar la carrera administrativa interna de los funcionarios justamente por falta de presupuestos. Entonces, bueno, en ese sentido creo que también hay un trabajo para hacer desde nuestra parte, pero también desde sociedad civil, la academia, de poder poner estos temas sobre la mesa en el Parlamento, en los decisores, ¿no?, del presupuesto, porque justamente sin presupuesto es muy difícil poder llevar adelante este tipo de políticas. Y bueno, con respecto a otra de las recomendaciones es el volver a los principios de la convención, ¿no? Es una convención viejita del 89, pero es una convención que vive y lucha, o sea, y que la tenemos que fortalecer y que tenemos que, bueno, tratar de hacer lo posible para volver a hacer cambios normativos. Yo sé que es difícil, pero también a la sensibilización de toda la sociedad. Creo que actividades como esta, las investigaciones que se hicieron, distintas desarrollos de acciones que se van haciendo, creo que tenemos que empezar a sensibilizar y a poner sobre la mesa estas cuestiones. Y también, bueno, ayer asistí a una obra de teatro que también tiene que ver con estos temas, pero bueno, que se empiece a poner sobre la mesa, a hablarlos y a poder sensibilizar y bueno, y sabemos que muchos pensamos diferente, pero podemos dialogar y podemos llegar a un consenso para que los adolescentes tengan realmente una vida digna, poder fortalecer esas trayectorias y poder pensar en que los adultos no tenemos toda la verdad, que los adultos también hemos cometido errores, que cometemos errores a diario, y que, bueno, interpelar también y cuestionarnos, creo que es una de las cuestiones básicas en la mirada hacia esta trayectoria vital que son las adolescencias y las juventudes. Así que muchas gracias, no sé si me extendí mucho en el tiempo. Sí. Ay, no te puedo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de Lucía Bernaza. Lucía es socióloga por la Universidad Católica del Uruguay, magíster en Derecho Humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Argentina, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Zaragoza. Entre el 2010 y 2015 fue encargada de planificación y monitoreo de la oficina de UNICEF en Uruguay, y desde el 2016 se desempeña como oficial de protección, llevando adelante la cartera de investigaciones y proyectos en violencia, acceso a la justicia, niños y niñas sin cuidado parental y género. En ese rol coordina la mesa interinstitucional para la producción de indicadores de justicia penal juvenil y la mesa de seguimiento de la aplicación del modelo de sanciones no privativas de libertad para adolescentes, y es autora de varios artículos e investigaciones sobre violencia contra la niñez y adolescencia y justicia penal juvenil. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ¿se escuchan? Sí. Muchas gracias, Gabriel, a todos, a todas las autoras, que son la mayoría mujeres, por este trabajo, y obviamente a mis compañeros de mesa, que es un honor compartirla con ellos. Bueno, Andrea habló más de 20 minutos,
y dijo algunas de las cosas que yo iba a decir, así que voy a ver cómo me organizo. Pero, lo primero que quiero decirles es que realmente, bueno, yo trabajo en UNICEF. UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato de dar seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese es su mandato, por eso se creó. Entonces, realmente este trabajo yo lo encuentro de muchísima utilidad para UNICEF y para quienes trabajamos en justicia penal juvenil. Y les explico por qué. Porque cuando yo empecé a trabajar en este tema, parezco muy joven, pero no soy tan joven, era imposible realmente encontrar información cuantitativa, información cualitativa confiable, investigaciones sobre la temática de justicia penal juvenil. Era todo un desafío, no había datos. Yo me acuerdo de cuando íbamos a las visitas, preguntar cuántos adolescentes había privado de libertad, y no había ningún registro, había que ir a un cuadernito a buscarlo. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque como socióloga conocía bases de datos de educación, bases de datos, ¿no?, de salud, y en materia de acceso a la justicia, de justicia penal juvenil, acceso a la justicia en general, de niñez y adolescencia, porque también los niños y las niñas transitan por el sistema de justicia por otros asuntos que no son solo cometer delitos. Ahí todavía falta mucha información. En materia de justicia penal juvenil no había casi información, o sea, eso era un gran desafío. Como lo dice por ahí el libro, esta era una materia muy dominada, que está muy bien, por los juristas, que debatían mucho sobre la aplicación de la norma, sobre cómo adecuar la legislación de cada país a la Convención de los Derechos del Niño, pero no había ninguna evidencia empírica, ni siquiera había un dimensionamiento del fenómeno. No sabíamos cuántos chiquilines y chiquilinas estaban o no estaban en el sistema, y eso hablaba, ¿no?, del lugar donde colocaban los países este asunto de la justicia penal juvenil. Como ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño es mucho más amplia que la justicia penal juvenil, aborda todos los derechos de todas las niñas y los niños, las y los adolescentes, y en particular en la materia penal juvenil, pensamos, quienes trabajamos en este Tratado de Derechos Humanos, que el espíritu de quienes crearon el capítulo específico de justicia penal juvenil fue regular cómo los estados administraban la justicia a los niños, niñas y adolescentes que cometían algún tipo de delito. Entonces se buscó pasar por ahí está dicho bien en el libro, aunque a veces se habla de sistema de protección integral, y para nosotros el sistema de protección integral es otra cosa, pero lo que buscaba era pasar de un modelo que sin ninguna garantía de las que traen los procesos penales, encerraba a los niños con el fin, y a los adolescentes con el fin de protegerlos. Pero no había plazos, no había abogados defensores, no había, todavía pasa en algunos países, no había garantías, no sabíamos qué esperar, digamos. Entonces lo que la Convención pretendió, me parece, en el capítulo de justicia penal juvenil, fue dar esas garantías. Está bien, reconocemos que hay adolescentes que cometen infracciones, que cometen delitos, pero esos adolescentes merecen garantías, merecen un trato justo. Entonces, esta investigación no solo aporta, y con esto los invito a los que no lo leyeron a leer el libro porque vale la pena, no solo aporta un relato histórico que me gustó mucho, porque cada uno de los capítulos va contando, ¿no?, cómo los países adecuaron sus normativas a la Convención, cómo cambiaron sus instituciones, sus sistemas de justicia, cómo administran hoy la justicia. No solo aporta un relato histórico, sino que aporta datos, evidencia, información cualitativa, que es muy interesante para quienes trabajamos en esto, y que es realmente oro en polvo, porque no hay tanto por ahí. Y de las cosas que más me impactó cuando leí el libro, que además aprendí un montón, porque si bien trabajo mucho con UNICEF y con la oficina regional en la producción de información, aprendí un montón de las particularidades de los sistemas de cada país, sin dejar de sorprenderme, que lo hablábamos antes, que pese a procesos diferentes, sistemas diferentes, normas, algunos que no tienen límite de pena, otros que tienen como Chile, que es todo tan estructurado, ¿no? El libro llega a la conclusión de que en ninguno de ellos se aplica realmente el espíritu de la Convención, y por lo tanto ninguno de ellos ha logrado trascender el modelo tutelar. Hablan de modelos híbridos, ¿no?
Y bueno, eso me dejó la verdad que como pensando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sé ya cuántos años de aprobación de la convención, hoy seguimos, y tal vez sea dentro de la convención el área donde hay más retrocesos? Porque obviamente no en todos los temas que aborda la convención, Uruguay, América Latina y los mismos países del estudio están avanzados, ¿no? Obviamente hay muchos niños que están separados de su familia, faltan políticas de prevención, pero en ninguna materia como en esta hubo tanto retroceso, tanto escarnio, tanto debate sobre la normativa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, y ahí un poco pensando, y también lo traía Andrea, bueno, ¿qué pasa con este tema, no? ¿Qué trae este tema? ¿Qué conjuga este tema que los países no le dan la importancia tal vez que merece, no tiene la inversión que merece el tema, no tiene los recursos hiperespecializados, porque es una problemática para trabajar con recursos especializados en la justicia, pero también en la ejecución de las medidas, ¿no? Los recursos humanos. Y bueno, ahí yo creo que es porque se conjugan un montón de situaciones y variables que hacen que en vez de avanzar, o por lo menos estar igual que hace 25 años, uno podría decir, bueno, ¿será que no pensaron cuando estaban ratificando la convención y adecuaron así sin pensar? Podés decirlo en el caso de Brasil, que no hizo su estatuto al año después que se había aprobado la convención, pero en el caso de Uruguay habían pasado 14 años, ¿no? O sea, eso no es, me parece. Yo diría que se conjuga. Primero esto que Andrea traía de esta visión sobre la adolescencia en general. Bueno, ustedes en el artículo ustedes hablan de este adultocentrismo conservador, ¿no? Esta visión que hay sobre la adolescencia, que hay sobre la adolescencia en general. De hecho, nosotros hicimos un par de estudios sobre el tema de adolescencia hace unos años y mostraba que hay una visión, por lo menos en Uruguay, muy negativa de los adolescentes consumistas, los adolescentes que no respetan límites. Eso es clásico, ¿no? La gente que estudia adolescencia y juventudes, esa es una variable. Pero además estos son adolescentes pobres de la periferia urbana, o sea, son ellos, ¿no? O sea, a ver si yo quisiera para mis hijos el trato que le da la justicia a esos adolescentes. Pero como son esos, no son estos, ¿no? Eso también se conjuga. Y lo tercero, que me parece que es como lo más evidente, es el cruce con la agenda de seguridad, ¿no? La agenda de seguridad en esta región, particularmente la región más violenta del mundo, se cruza, ¿no? Esto de ser adolescente pobre de la periferia urbana, y estar metido en la agenda de seguridad. O sea, es como, creo que no, digo, lo digo como para pensarlo, pero uno se pregunta por qué en esta materia ha habido más retroceso que en ninguna materia de derechos humanos. Eso era algo que quería comentar, y me perdí porque no iba a hablar de eso. Bueno, nada, retomando de los hallazgos bueno, una cosa que quería decir es que este embate, ¿no? De la agenda de seguridad, de la agenda del miedo, y también la falta de información cuantitativa confiable, sumado a un discurso, no es un discurso, es un lenguaje de la justicia penal juvenil que no comprende la población, hace que se vuelva un blanco muy fácil para dar respuesta, ¿no? Para lo que, bueno, algunos autores llaman el populismo punitivo. Si yo tengo que convencer a la gente que me vote, a la gente que tiene miedo, que agarre a los adolescentes y digo que son los que cometen más homicidio, total nadie va a poder decirme que no, porque no hay datos para mostrarlo, ¿no? Y esto que ya sabemos. Pero además digo que los adolescentes no van a la cárcel, porque ellos tienen medidas socioeducativas, ellos no van a la cárcel, cuando todos los que estamos acá creo que sabemos que las instituciones de privación de libertad de adolescentes se parecen bastante a la cárcel de los adultos, ¿no? No es que sean una cosa muy diferente. Entonces ahí se conjugan un montón de cuestiones que hacen que el tema de la adolescencia infractora, esté muy atada a la agenda de seguridad, a la agenda política, a la agenda de dar respuestas fáciles, de corto plazo y que me traigan votos. Y nosotros quedamos como muy traumatizados, creo, los uruguayos y las uruguayas con la movida del plebiscito de la baja, todo lo que eso implicó, en particular, por ejemplo, yo ya estaba trabajando en UNICEF y era desesperante
desesperante no tener un dato para contradecir los discursos, haber que salir a construirlos, ¿no? Y no hay día sí, día no, que no tenga un colega de la región que no me pida, bueno, contame cómo lo hicieron, sin ir más lejos, la semana pasada en Paraguay. O sea, es todo el tiempo, y eso está muy atado a la falta de evidencia empírica para contrarrestar esos debates. Yo creo que igual no todo está perdido. En la publicación también muestra cómo existen sistemas, ¿no? Porque podrían haberlos. Hay sistemas con garantías, podrían ser por supuesto que mejores, pero hay un avance. Y hay algunos datos que a mí me parece que esta investigación trae que están muy buenos como para quienes todavía estamos convencidos de que tiene que haber un sistema diferente para los adolescentes que para los adultos, y defender que la privación de libertad tiene que ser el último recurso y que eso no es algo caprichoso, eso tiene una base hasta científica. Privar a un adolescente de libertad es destruirlo, no es lo mismo privar a una persona de libertad de 40 años que un adolescente de 14, ¿no? Y eso hay neurociencia atrás, si quieren. Bueno, nada, creo que no es todo tan perdido. Me parece que los datos, por ejemplo, en el artículo de Chile, yo estoy muy obsesionada con el tema de promover las medidas no privativas, como decía Andrea. Hay algunos datos de reincidencia que muestran que hay menor reincidencia en medio libre que en privación de libertad. Creo que hay experiencias, por ejemplo, no quiero hacer la autorreferencia a Uruguay, porque bueno, pero acá sí hemos trabajado un montón el tema de no privativas, tomando, a ver, no todo está perdido tampoco en la opinión pública. Nosotros para armar la estrategia de no privativas hicimos un estudio cualitativo mostrando cómo las personas, el primer impulso que tienen es el decir que un adolescente comete un delito y hay que mandarlo privado de libertad, ¿no? Aparte en Uruguay a nosotros nos gusta a todo privar de libertad. Cuando sos chiquito te mando el INAU, cuando sos adolescente vas al INISA y de grande ya derecho a convocar, ¿no? Pero en esto uno les presentaba a las personas y decía, bueno, casos, ¿no? Un adolescente que roba un kiosco, un pocito, no sé qué. ¿Qué hacemos? Ah, no, tiene que ir preso. Pero cuando uno le explicaba, ayer de un segundo paso, pero usted sabía que hay otro tipo de medidas previstas que se podrían utilizar, y ahí la gente empieza como a entender, a empatizar. El trabajo que hemos hecho en Uruguay, lo voy a mencionar sobre todo porque Andrea ya mencionó algo, y entonces contarlo, nace un poco de ahí, nace de esta convicción de que las medidas no privativas hay que fortalecerlas para reducir la privación de libertad. O sea, antes hubo un estudio también que mostró cómo el sistema de justicia no creía en las medidas no privativas, no confiaba en la ejecución de las medidas no privativas. El trabajo que se hizo fue básicamente sentar a todos los actores en la mesa y decir, bueno, construyamos un acuerdo básico. O sea, ¿qué puede esperar un juez de una no privativa? ¿Qué tiene que garantizar un programa de sociedad civil o el INISA de medidas no privativas? Y creo que, obviamente, no hemos transformado la realidad, pero se han dado algunos avances, por eso decía que no todo está perdido. El libro también muestra que no todo está perdido, y que, bueno, hay de dónde pararse para seguir trabajando. Lo último que quería decir, además de tirar estas ideas medio provocadoras sobre el discurso, ¿no?, que tenemos quienes trabajamos en justicia penal juvenil, que a veces no logramos transmitirle a las personas de lo que estamos hablando, a las personas que no están en este tema, es que falta también como contextualizar y trabajar mucho más en la prevención. Hay un dato que nosotros venimos relevando y que es realmente impactante, que es la relación que existe entre ser un adolescente privado de libertad y tener un familiar privado de libertad. Eso es como que ya no podemos dejar de seguirlo ignorando, porque es algo que está. O sea, el 60% de los adolescentes que están hoy privados de libertad en INISA tienen un familiar privado de libertad hoy. Y eso digo nada más como lo digo para dejarnos pensando sobre qué otras cosas y hasta dónde, ¿no? Seguir pensando en el sistema la justicia penal juvenil como un fenómeno en sí mismo, si no tenemos que ampliar un poquito la mirada para ver si logramos avanzar un poco más rápido. Bueno, nada más. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Creo que cumpliste con el piso. ¿Hice los 20 minutos? Sí, Muy bien. Y eso bien. que Andrés nos contestó. Bueno, ahora tenemos la participación de Luis Eduardo Moraz, doctor en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, catedrático de Sociología en la UDELAR, director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, 3 veces premiado en los premios anuales de literatura en ciencias sociales y jurídicas otorgados por el MEC, investigador activo del SNI, y bueno, un referente en la materia hace muchísimos años para todas y todos nosotros. Gracias. Es que empecé muy joven a investigar este tema, no es porque... bueno, gracias, Gabriel. Realmente es un gusto participar de esta mesa. Más de 2 años hace que no participaba en una actividad académica, así que reintegrarme con tantas caras amigas. Gracias, Gabriel. Un gusto compartir la mesa con Andrea y Lucía. Gracias, Lidia, y a las autoras. Bueno, yo siento que voy a repetir muchas de las cosas que dijeron ya las colegas, ¿no? Este es un libro realmente importante, un libro imprescindible para aquellos que están en el tema. Adopta un enfoque comparativo sumamente interesante, enriquecedor, en la medida de que se pueden ver las experiencias nacionales a la luz de lo que está ocurriendo en otros contextos. Hay una vocación en los trabajos de Gabriel por la gestión pública, o sea, como bien decía Andrea y también Lucía, es un libro que trae recomendaciones bien aplicadas, o sea, una actitud bien proactiva, no solamente el análisis académico que es necesario, pero también una idea de que, bueno, las cosas que estoy investigando pueden tener una traducción en el aspecto práctico. En ese sentido, yo creo que esa vocación de hacer propuestas es sumamente valorable. Yo la había organizado un poco la exposición, viendo los distintos aportes de los países, tomando como algo central, como un dato imprescindible, central para este tema, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es una convención que es aprobada en el año 1989. El 26 de enero, de acuerdo a lo que cuenta Manuel Calvo García, un investigador español, un penalista español excelente que ha trabajado muchísimo en estos temas, recientemente fallecido, el 26 de enero es sometida a votación y ese mismo día la aprueban 61 países. Para septiembre todos los países del mundo la habían aprobado, excepto 7 países. Es una convención que despierta una gran expectativa en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, porque es asumida por la totalidad de los países con una amplia adhesión de forma rápida. Ustedes escriben, cuando se escribe un libro, el producto ya no le pertenece, una vez que está publicado, ya es un producto público. Varias veces aparece esa idea de avances y retrocesos. El hecho de hablar 32 años después de la Convención de los Derechos del Niño y ponerla acá arriba, y está planteando que si hay avances o hay retrocesos, me parece que en sí mismo es un profundo retroceso. La lectura que yo hago de los datos de los 4 países es que no hay avances, sino que lo que hay es un fuerte cuestionamiento a un modelo que pretendió ser una cosa y que nunca se pudo llegar a concretar. Capaz que soy un poco radical y yo creo que el rol de los universitarios es ser críticos, radicales, no tener mayores compromisos con nada, ni con nadie. Entonces poderlo decir y provocar. Pero me parece que los diagnósticos que están presentes de los 4 países nos hacen pensar que en realidad no hay avances, no hay avances en el sentido de lo que uno podría esperar 32 años después de una convención que fue aprobada por unanimidad en cuestión de meses. Y para reafirmar un poco esto, organicé toda la documentación, pero digo, ¿qué hago con todo esto? Digo, 4 países, una montaña de información, a ver cuál de todos es más interesante. ¿Qué hago con esto? Bueno, digo, si uno dice, toma la convención dice, bueno, la centralidad de la infancia y la adolescencia. Los cuidados que tiene que haber por parte de los estados y que el niño y el adolescente ocupen ese rol central. Me pareció que había como 4 elementos a considerar. Uno era el bienestar, se quiere, de la infancia, considerar el bienestar.
El otro elemento era la normativa, ¿no?, especializada, específica para ese grupo de población. El tercer punto es la institucionalidad que atiende esa población específica. Y en cuarto lugar, un poco el contexto de la sociedad, el sistema político y los medios de comunicación. Entonces, si uno organiza la información de esa manera, uno ve que, bueno, en lo que tiene que ver con el bienestar, ese bienestar que nos habla el artículo 13, el 4, el 24 y el 28 directamente de la Convención de los Derechos del Niño, que nos dice que hay que asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Artículo 3, artículo 4, los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para la efectividad de los derechos reconocidos en la presente Convención, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales. DESCO, derechos económicos, sociales y culturales. Cuando uno mira el continente, los 4 países están en un continente, bueno, uno ve que estamos lejísimos de que realmente los niños, los adolescentes tengan una centralidad. En un continente que está mal, muy mal, muy mal. La COVID, 8% de la población, continente latinoamericano, a nivel mundial, más del 20% de los contagios fueron en el continente y el 32,4% de las muertes, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, fueron en el continente. El 8% de la población, el 32,4% de los fallecimientos por el COVID. Una cifra muy parecida a la cantidad de muertes por homicidio, muertes violentas. Un tercio de las muertes por COVID en el mundo y un tercio de la muerte violenta por homicidio son en un continente que tiene el 8% de la población. Entonces, eso ya es el punto de partida del contexto general de los países que integran el continente. Digo COVID, pero los datos de la CEPAL, por arriba, la mayor concentración, en el sexenio 2014-2019, antes del COVID, hubo la recesión mayor del Producto Bruto Interno en esos 6 años, que se recuerde desde el año 1900, casi un 7%. Los datos de la CEPAL, del último informe del panorama social de la CEPAL, casi un 7% de retroceso, y es lo máximo que se dio desde el año 1900. Pobreza infantil, más del 50% de los niños en el continente, 54% cuando se mide la pobreza multidimensional. En ese sentido, cuando uno dice el tema del bienestar, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que defiende, pregona, sustenta la Convención de Derechos de los Niños, estamos muy lejos, y es lo que muestra el diagnóstico en los distintos países, ¿no? Algo que me pareció sumamente interesante, valiente, rotundo, concluyente, es cuando los coordinadores de la publicación dicen: no parece posible la inserción social con base en el interés superior de las personas sin cambios estructurales. Excelente plantear el cambio estructural, porque hoy no está el cambio estructural, no aparece. El tema es, aparecen una cantidad de cosas, empezando por la pérdida de los códigos, los valores. La gente pierde la billetera, pierde la llave, pierde el celular, pero los códigos y los valores no se pierden, no nos los dejan en el ómnibus. Bueno, pero a los efectos de explicar aparece la idea de la pérdida de los códigos, los valores, o se dan distintos tipos de explicación donde no aparece lo estructural. Entonces me pareció realmente interesante, porque habla del interés superior del niño, eso que nos dice la Convención, y nos dice que hay un problema estructural importante que afecta fundamentalmente a los adolescentes. Hace mención en la lectura general de los trabajos al acceso y persistencia en el mercado de trabajo. No les voy a dar los datos que tenía apuntado, no voy a dar el tiempo, sino pero el panorama social de la CEPAL señala justamente cómo la población más joven sufre las peores carencias en términos del mercado laboral y la posibilidad de acceder a un sistema educativo de calidad. Artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 28, perdón, es la posibilidad de acceder a un sistema educativo. Interesante también lo que plantea que la población captada por el sistema de justicia juvenil tiene características semejantes en todos los países. Es el prototipo del sospechoso que reúne determinadas características que son comunes. Hay una crítica a la idea del NIN,
me pareció excelente también. Y me llama la atención poder, por eso digo, el enfoque comparativo tiene un particular interés, una particular relevancia, porque me pareció sumamente interesante que esa idea de la mala lectura, el mito del ni, que no, el joven, el adolescente que ni estudia ni trabaja, es un mito que se traduce en distintos idiomas, en distintas realidades, y que en realidad aquellos jóvenes que son captados por el sistema de justicia común, en realidad tienen un vínculo débil, pero tienen un vínculo con el sistema educativo, un sistema educativo que no es funcional para lo otro, que es el mercado de trabajo. Y ahí sí no hay demasiada posibilidad de acceder a un mercado de trabajo. Muchas más cosas podría decir, pero acá me queda el signo de interrogación, el trato preferencial a la infancia, el interés superior del niño donde está, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, no está. Y claramente acá hay una falencia del Estado. Los derechos sociales son derechos positivos, lo que dice la doctrina de los derechos humanos son derechos positivos, no son los derechos negativos, aquellos de la primera generación de derechos en los cuales el Estado simplemente se compromete a no hacer nada contra la libertad de expresión, la libertad de pública, etcétera, etcétera. Son derechos positivos, no hay derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? No hay un rol proactivo del Estado, y eso no está presente. En ese sentido, yo creo que ahí no me da para decir hay avances, hay retrocesos, ¿dónde estamos? Claramente es una situación catástrofe. En segundo lugar, la normativa específica que atienda a las especiales características. La Convención de los Derechos del Niño lo dice en el artículo 37, que tiene que haber una legislación específica que no incluya tratos crueles, humanos o degradantes, y que la libertad, la privación de libertad puede ser en una medida de último recurso por el menor tiempo posible. Bueno, lo que uno ve a través de la normativa, cuando analiza una normativa que debería ser específica, especial, que contemplara realmente las características de los adolescentes, ve que eso no está presente, no hace parte mayormente del debate. Dicen los autores, la normativa garantiza y protectora de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, han tenido una implementación llena de contradicciones, dificultades y no poca resistencia política y social, por lo que no parece que estemos presenciando un proceso lineal de avance. Yo no veo tampoco acá, no, como bien el Baclano se cree, realmente un avance, sino que lejos de ello se observan retrocesos sustantivos. Me estoy pasando del tiempo. Acá entran, se quieren todo lo que es el tema de la legislación, la escasa presencia de las medidas alternativas, algo que Andrea y Lucía ya estaban planteados, la escasa presencia en un terreno particularmente importante, porque si hay un terreno fértil, necesario, imprescindible, quizás hasta obligatorio, para aplicar medidas alternativas de justicia restaurativa, es en el campo de los adolescentes. Ya cuando sos adulto y tenés 40 años, bueno, capaz que ahí ya restaurar, reparar el daño, mediación, conciliación, ahí ya se hace un poco más difícil. Pero hay un terreno que es fácil, es fértil y que debería ser aplicado casi preceptivamente, y es en la adolescencia, en la justicia juvenil. El tema de la imputabilidad, el marco normativo, el tema de la imputabilidad penal, en los 4 países se discuten proyectos. Entonces estamos a 32 años de la Convención y seguimos hablando de la baja, del retroceso que significa ir atrás en el derecho internacional, el derecho humano, hablando de la eventual baja de la edad de imputabilidad penal. Un tema que no puede faltar en la cartera, en el bolsillo de ningún victimista, ningún fiscal o periodista de la tarde, ya se está proyectando, no puede faltar la baja de la edad de imputabilidad penal. Particularmente triste me parece el caso de Brasil, un país pionero con el ECA, en el cual hablamos de bueno, todo lo que significaba el ECA de Brasil en la década de los 90, y hoy ver que es el líder cuantitativamente en proyectos de baja de la edad de imputabilidad penal. Entonces el enfoque de derecho
como dicen los autores, es una declaración, en la página 12, es una declaración aspiracional, en buena medida. En tercer lugar, bueno, está todo el repertorio, decía, de la institucionalidad especializada, que es estrechamente relacionado con la normativa. Uno mira para la institucionalidad y lo que ve es la violencia institucional, ve educadores especializados, que en el caso de Chile y Uruguay hay iniciativas muy tenues para tratar de formar y profesionalizar, como lo aparece, pero que en realidad ocupan un rol muy secundario. Me perdí un poco, yo no sé si se aborda en particular el tema de la defensoría. Yo creo que en América Latina la defensoría pública es un gran déficit, está en Uruguay muy presente, no hay defensores públicos, no hay defensoría pública realmente capacitada, jerarquizada, con los recursos adecuados para brindar realmente la garantía procesales a los adolescentes en conflicto con la ley. En ese sentido, yo creo que el lugar que ocupa el secundario de ninguneo, aquellos jueces, aquellos operadores de la administración de justicia, por lo menos en Brasil, Chile y Uruguay, de acuerdo a lo que plantean los autores. En ese sentido, como dicen los autores, estoy repitiendo, leyendo textualmente, con esta perspectiva resulta difícil pensar en la implementación de la doctrina de la protección integral en estos países. Finalmente, el tema de la sociedad. Todo lo anterior se explica por un contexto social, un contexto político, por medio de comunicación, que han hecho del adolescente en conflicto con la ley el peor de los demonios, aquella parte de la población donde se concentran todos los temores y se vehiculizan todas las aspiraciones que quieran políticas. Es imposible hoy hablar, yo creo que en Uruguay, y al igual que en el resto de los países, plantear algo que es obvio, natural, y es que en el problema de la desviación, de la infracción juvenil, hay una corresponsabilidad social, una coculpabilidad estatal. No son entes mutantes que aparecen como un hongo de generación espontánea. Realmente cuando aparece el tema de la violencia, el tema de la infracción, es un conflicto social, en definitiva, que se está tramitando por determinadas maneras que no son las esperadas, en las cuales todos somos responsables. Decir eso es exponerse al escarnio público, decir, no, yo soy un trabajador, yo no tengo nada que ver. No es un problema mío. O pensar que el Estado puede hacerse cargo de eso, también es algo, forma parte de aquello que Foucault decía al comienzo de las palabras y las cosas. Esas cosas que son imposibles de ser pensadas. Algo que durante todo el desarrollo del Estado oriental se aceptó, de que el problema del conflicto que enuncia el delito es un problema del Estado, es un problema de la sociedad, que el Estado y la sociedad deben enfrentar. Bueno, hoy eso se perdió, es un gran retroceso. Yo creo que por ahí nos vemos cada vez más lejos de ese modelo de la protección integral, justamente un poco por lo que decía Lucía, esa crisis de la seguridad pública que focaliza en los adolescentes, en la población más débil, todos los problemas. Gracias por la atención. Creo que anduve razonando. No, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Ahora pasamos al espacio de preguntas y comentarios. Mientras se van animando a levantar la mano, a tomar la palabra, a mí me gustaría decir dos ideas generales de los comentaristas un poco, ¿no? de los contenidos que se manejaron hoy. Imposible primero resumir la complejidad, la cantidad de aristas que tiene el fenómeno. Por una parte, agradecerles por leer el libro en poco tiempo y por repasar de alguna manera todas esas dimensiones complejas, pero me gustaría quedarme en dos grandes ideas que en realidad venimos trabajando un poco en estas ideas con Cornelia Viscardi. Y la primera idea es la siguiente. En el marco de la Convención
en el marco del enfoque de derechos, del interés superior del niño, en el marco de esta suerte de que en principio se presenta como una suerte de romanticismo de la aplicación del enfoque, en términos de por qué el sistema no ha podido ser un contraejemplo de sentido para lo que ya conocen las adolescencias. O sea, ¿qué se le puede pedir a las adolescencias si el sistema es más de lo mismo que conoce? ¿Qué se les puede exigir en términos de su desistimiento delictivo si el sistema es el mundo que ya conocen? Ese mundo, literalmente, lo voy a decir, de mierda. ¿Qué se les puede exigir? Entonces, mientras que el sistema de justicia para adolescentes en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, no sea un contraejemplo de sentido, ¿qué le podemos pedir, qué les podemos exigir a las adolescencias en términos de desistimiento delictivo? Y sobre todo, cuando tenemos, a mi juicio, tratamientos socioeducativos basados prácticamente o casi exclusivamente en apostar a la individualidad de las adolescencias, a que ellas solas salgan adelante por su resiliencia, a que superen estas dimensiones estructurales, condicionamientos estructurales y factores de riesgo prácticamente solas. ¿No? De ahí a lo que hablábamos sobre el cambio estructural. Entonces, ¿qué tipo de desistimiento tenemos? ¿Qué tipo de inserción social tenemos de las adolescencias? Nosotros, con Nilia, hablamos de un refuncionalismo. Hablamos de una suerte de tenés que volver a adaptarte a este mundo de desventajas que ya tenés. Eso, de alguna manera, en términos muy generales, y como decía Luis Eduardo de la Academia, de una perspectiva crítica, es de alguna manera lo que tenemos. Le estamos no solo exigiendo que desista del delito, sino le estamos diciendo, adaptate, lo voy a repetir de vuelta, a la mierda de vida que tenés. Entonces, a veces uno piensa que cuando hablamos de inserción social propiamente dicha, y rompemos con el romanticismo, porque esta idea de romanticismo la traigo para interpelar lo que estamos haciendo, porque si lo que estamos haciendo no llega realmente a plasmarse, termina siendo algo romántico, algo ideal, ¿no? La cuestión es que mientras no haya un cambio realmente estructural, no les vamos a poder pedir a estas adolescencias realmente que desistan del delito, porque van a seguir con los mismos condicionamientos estructurales, con los mismos factores de riesgo que los orillan hacia el campo de la infracción. No quiere decir que cometan la infracción, pero los están continuamente orillando y empujando a que la cometan, ¿no? Me parece que estas dos ideas, entonces, el de tener un sistema que sea un contraejemplo de sentido, y tratar de romper con este refuncionalismo, con esta idea de adaptate a lo que tenés, hasta que estas, digamos, dos grandes fenómenos no terminen de quebrarse, vamos a seguir haciendo un poco lo mismo que hacemos. Una suerte de mecanismo de inercia de la burocracia institucional, ¿no? Bueno, eso. Comentarios, preguntas, las investigadoras que quieran participar, que quieran decir algo, comentar algo. Adelante, Nili. Ahí quería compartir que, bueno, gracias a la visita que hicimos hoy, lo mío no va a ser muy analítico, pero hay dos imágenes que me impresionaron mucho. En el centro al que fuimos, por un lado, los adolescentes habían hecho ellos una obra de arte, una intervención, y eran muchos globos que se amontonaban en una montaña arriba de la cual había uno, ¿no? Creo que es maravillosa esa imagen, porque debe ser probablemente lo que ellos sienten, que esto es, por un lado, el sentimiento de manada, esa debe ser la grupalidad que ellos conocen, me imagino que la lucha por la vida, la necesidad de los otros, pero el hecho de ser depredados también. Y con anterioridad a eso, adolescentes, bueno, yo no sé por qué se usan grilletes exactamente, pero estaban esposados con grilletes, y esa imagen me quedó, y yo decía, bueno, ¿y esto? Es el mercado de esclavos. O sea, con championes, con vaqueros, con una estética del siglo XXI, pero es el mercado de esclavos. De los esclavos de este modelo, porque por más que uno no pueda hacer una lectura capitalista directa,
está claro también que no hay pobreza, pero no hay falta de dinero, donde ellos transitan. Lo que hay es falta de legalidad. Habría que hablar, además, habría que dejar de hablar de adolescentes y hablar de comunidades. Eso va a responsabilizar a toda la comunidad también. No sé cuál es el tipo de discurso que se debe llevar adelante para protegerlos. Pero la individualización de un derecho positivo que se opone a un derecho natural, que se vive allí y que tiene unas reglas, que supongo que si uno está allí no las puede violar, tampoco de razonar en términos formales de esta regla puedo seguirla, esto no debo matar, no debo defenderme, y creo que ese vacío. Pero quería traer estas dos imágenes porque me parece que expresan una noción de comunidad y a su vez esos billetes que devuelven el lugar de los esclavos del siglo XXI, ¿no? Con técnicos, con educadores, rodeados de personas que quieren sacarlos adelante. Pero creo que la imagen es bastante gráfica de lo que existe hoy aún en el siglo XX con la corrupción. No sé cuál será su peligrosidad, no sé cuál es el análisis que determina que es importante el billete y por qué deben salir con billetes. Pero es impactante. Gracias, Lidia. ¿Alguien más que quiera decir algo? Adelante, Bruna. Buenas noches. Voy a hablar en portugués. Desculpe, no hablo espanhol. Quero agradecer pela leitura do livro e pela experiência de estar aqui. A gente esteve hoje no centro de detenção, foi incrível a experiência, poder também trocar um pouco com toda a equipe da EMISA e com os colegas que a gente se conheceu por vídeo, agora a gente tem a oportunidade de conversar. E essa situação de ver semelhanças negativas, né? E ver o quanto há de semelhanças. Isso é muito impactante também, a gente começar a perceber esses processos comuns. E aí um aspecto que foi comentado, que eu gostaria de destacar, e que é muito forte no Brasil, é o fato de que há um interesse populista na pauta dos adolescentes, muito forte, então há um interesse grande, mas ao mesmo tempo não há interesse nenhum no sistema. Então nós não temos produção de informação, né? A gente trouxe no livro as informações mais recentes, são de 2017. Então, desde que o atual governo iniciou, a gente teve a publicação em 2019 com dados de 2017, mas não temos produção de dados, não há investimento, ninguém sabe muito o que está acontecendo. E essas duas coisas estão combinadas, né? Então é um pouco isso, essa ideia de que, ao mesmo tempo, se coloca como sendo uma grande questão, né? Então a punição desses adolescentes pode resolver algo, mas na verdade é o que de fato acontece e fica totalmente invisibilizado. E um pouco do que o Gabriel falava, né, dessa ideia de que o caminho, de fato, precisa ser mais estrutural, mais coletivo, mais social, mas parece que a própria estrutura do sistema individualiza. É muito difícil, né, você pensar dentro do sistema de justiça juvenil um processo que não seja individualizante. Então, quer dizer, sempre, mesmo quando se pensa em causas que são causas estruturais ou sociais, a intervenção como essa característica se manifesta naquele adolescente. Então, vamos resolver no adolescente alguma coisa que é muito maior. Então, isso é realmente um processo. Muchas gracias, Bruna. Sí. Consulta para ustedes, sigo pensando, funciona Andrea, pero abrir la cancha. Que después de 15 años de progresismo, esto que están viendo todos estos cambios estructurales, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando nos estamos hablando de profesionalizar a los operadores, a los operadores, a los propios instituciones que trabajan en EMISA, que trabajan en EMISA y en otras situaciones, ¿no? Porque ahí quedan los vestigios de la cuestión con INAU ahí. ¿Qué nos pasó durante 15 años? Que hubo cosas estructurales
de la vida cotidiana de los centros de privación que no se pudieron modificar, ni que hablar de las medidas de privación. No se hacían, no se podía hacer visible tampoco. Entonces, como, no sé si tienen como una hipótesis, una mirada, o ya hay estudios de la academia de qué nos pasó durante. No estamos hablando de tal vez 15 años en la historia y sea nada, ¿no? Pero bueno, para la vida de los gurises que han transitado y han egresado como han podido, porque también, no sé, seguramente haya muchos educadores acá y gente que laburamos en esto hace muchos años. Yo entiendo todo, pero en el cotidiano y en la relación educativa o en el vínculo, los que ponen el cuerpo también son los que laburan en esto, y uno tiene que trabajar y apuntalar a los pequeños gestos y a las cuestiones con un sujeto que tenés ahí y le tenés que mostrar otras cosas. Entonces, se me mezcla lo estructural también con estos otros, con gente que, sin lugar a dudas, es una máquina eso de destrozar también a los adolescentes y a la gente que está con nosotros. Entonces, nada, si tienen como una hipótesis o algo de qué pasó durante los 15 años. Bueno, en realidad, durante los 15 años también pasaron cosas, porque también hay que ver el medio vaso lleno y no solo el medio vaso vacío. En realidad, si uno va a los datos, que también nosotros, en realidad, el Observatorio de INISA, a partir del 2017, también empieza a arrojar datos más fidedignos, ¿no? Y tener como más responsabilidad, digamos, en la institución en los datos, se ve, además, en conjunto en la mesa con el Poder Judicial y con Fiscalía, una disminución de los casos de adolescentes en conflicto con la ley. Desde 2013 hasta ahora ha habido un cambio rotundo. Hoy en día en Uruguay hay 290 adolescentes privados de libertad y hay otros 260 con medidas no privativas. O sea, de 1000 y pico de adolescentes y jóvenes privados de libertad, en el 2012, en 2013, bajamos rotundamente. O sea, eso tiene que ver, yo tengo mis hipótesis, no hay investigaciones todavía que hayan abordado este tema, ¿no? En profundidad. O sea, sí hay aproximaciones y hay hipótesis también, Emilia y Gabriel las tienen, ¿no? Bueno, el impacto, Eduardo también, el impacto de las políticas sociales que se fueron desarrollando, porque el INISA no es solo en el sistema, ¿no? Tiene que ver con una red de instituciones de protección hacia la niñez y la adolescencia que tiene que funcionar también. Y eso, de alguna medida, yo creo que el sistema educativo, el sistema de las políticas sociales funcionó como una contención para que los adolescentes no quedaran involucrados en las redes delictivas. Por otro lado, con respecto a la especialización, sí hay un gran debe, pero tiene que ver, o sea, también en los gobiernos de izquierda se hicieron intentos de especialización, hubo cursos para los equipos técnicos, cursos para los equipos que trabajan en lo que tiene que ver con seguridad y también para los educadores. Eran como cuestiones muy incipientes y cortas, ¿no? de iniciativas que terminaban y luego no se continuaban o no estaban instituidas en la institución. Pero sí hay una lógica de seguridad que primó durante esos 15 años y que sigue primando. Yo creo que ahora se refuerza con algunas situaciones como el no cumplimiento de una carrera administrativa funcional como estaba prevista en la legislación anterior, el designar mandos policiales, mandos exmilitares en mandos medios de la institución, mandos medios claves, ¿no? como es la Dirección de Privación de Libertad, habiendo sido designado una persona que viene del Ministerio del Interior. O sea, son, digamos, una vuelta hacia el enfoque de seguridad que prima en la lógica cotidiana y que es esto que Emilia traía hoy, bueno, hay adolescentes jóvenes que llegan ya con la medida judicial de que hay que trasladarlos a actividades externas, porque estos jóvenes que vimos hoy venían de una actividad externa fuera del centro, que se supone que sí hay un permiso de los operadores judiciales para hacer actividades externas, debe ser sin seguridad, digamos, sin grilletes. En realidad venían con grilletes porque estaba determinado que tenían que trasladarse con seguridad. Entonces no solo prima una cultura de la seguridad pública dentro de la institución INISA, sino también
dentro de los operadores judiciales. Y a su vez en la cotidiana también hay situaciones que, bueno, que los equipos de los centros determinan que, bueno, como hay una conflictividad entre los adolescentes o se dio un problema, un conflicto, bueno, entonces hay que tener estos elementos de seguridad a mano para trasladarlos. Entonces es una lógica que empieza y es de no terminar, porque es como una cuestión de volver, después hay que volver a cero de vuelta para, bueno, sacar los elementos de seguridad. Pero es una dinámica que va y viene, y que en realidad tenemos que estar muy atentos porque va en avance, y es ese enfoque de seguridad por sobre la medida socioeducativa, que en realidad la seguridad debería estar en función de la medida socioeducativa, o en todo caso ser una seguridad preventiva, pero no ser una seguridad in situ dentro de los centros. A mí me gustaría hacerle 2 recomendaciones de textos. El primero de ellos es la tesis de maestría de Lucía Garnaza. Se llama El dilema de las políticas de seguridad en los gobiernos de izquierda. Capaz que puede ser interesante y te responde algunas dudas. Y me voy a dar autobombo. Yo escribí un texto que salió publicado en Sociologías, esta brasileña, se llama La política criminal uruguaya en la era progresista, el caso de la justicia para adolescentes. Ahí en internet lo puedes encontrar. O sea que hay algunas cosas escritas que tratan de hablar sobre tu preocupación, que es la preocupación de varios, quizás sin todavía distancia temporal, ¿no? Que a veces eso no ayuda mucho. Pero bueno, hay un poco de producción. Es que los datos bajaron, que también como uno, después de haber logrado eso, y ahora qué hacemos, esta nueva coyuntura política, ¿no? En realidad, esta imagen de los billetes, que cuando van a tener su salud también van con billetes, que para mí es mucha violencia, cómo sostener esta baja que hubo en números. Cómo estos números que bajaron probablemente de lo que eran, ¿no? Eso sí es un avance y uno lo reconoce, pero bueno, en este contexto, bravo, esto puede ir con el momento, pero bueno, gracias por la recomendación. ¿Alguien más? Sí, ahí vamos primero con la señora y después con... Yo me quedo pensando, capaz que cuatro cosas. Una es que yo trabajo en Uruguay, entonces hay que hacer algunas precisiones a la situación de Uruguay. Yo no creo que el modelo de Uruguay haya profesionalizado, por un lado, sino que lo que creo que hizo fue darnos un marco de sistema, ¿no? Creo que eso es lo que logró hacer, y el gran avance tiene que ver en poder haber juntado al Poder Judicial junto, ¿no? Y Fiscalía junto a quienes trabajamos en la justicia. Creo que ese es uno de los puntos del modelo, pero creo que eso obliga, esto de llegar al modelo, viene de por lo menos 2 gobiernos anteriores, de haber hecho, acá hay compañeras que llevaron adelante este proceso, como Ivonne Martínez, que fue quien llegó a sistematizar lo que eran los indicadores de las medidas no privativas. Entonces creo que lo que se hizo en el modelo fue recoger un camino hecho de procesos anteriores, y eso me parece importante reconocer. Cuando hablamos de prevención de situaciones, cuando hablamos de los gurises que tienen familiares privados de libertad, a mí me hace un poco de ruido, porque creo que el primer punto es el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus derechos antes de pensar en una prevención de, ¿no? Creo que ahí hay un sistema que está en falla y que nos deja, si empezamos el trabajo de la mirada de la prevención, me parece que empezamos errado en el camino. Y cuando se mencionaba el tema de la adolescencia vinculada a la agenda de seguridad, a mí también me hace ruido el tema de que el sistema de información de INISA se esté vinculando al Ministerio del Interior y dejando el vínculo que tenía con el INAU, ¿no? Entonces a mí eso en realidad me refuerza el tema de que nos estamos vinculando cada vez más a INISA, al Ministerio del Interior, y no a INAU y al sistema de protección, ¿no? Pensando en políticas públicas también.
Y lo otro, como no leí el libro, me queda como las ganas de ver qué parte tienen en otros países la comunidad, el territorio, ¿no? Porque cuando se hablaba, bueno, los gurises vuelven a su territorio, bueno, ¿qué hicimos en los territorios? Porque en este proceso que planteas de, bueno, el gurí tiene que adaptarse a la mierda que le toca y a un sistema que sigue vulnerando derechos, como pasa, bueno, el gurí le da una golpiza dentro de INISA y no pasa nada, el gurí sigue cumpliendo su medida no privativa, ¿no? Su medida privativa, y no pasa nada más, ¿no? Sigue en el sistema. ¿Qué hacemos con los territorios y qué hacemos con la comunidad, ¿no? Cuando un gurí de Rivera tiene que venir hasta Canelones para cumplir una medida de privación de libertad, bueno, ¿cómo es esa vuelta a Rivera, a Salto? ¿No? Entonces ahí, bueno, ¿qué lugar toman las comunidades, las responsabilidades del territorio, de las instituciones del territorio, y también cuál es el lugar dentro de nuestra justicia penal adolescente, que además recalco que felicito que tome la palabra adolescente, no justicia penal juvenil, el tema de las víctimas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un proceso con estos chiquilines si no hay ninguna conexión tampoco con sus víctimas y lo que puede hacer la justicia restaurativa, ¿no? Ese es el gran ausente que tenemos en el proceso de vida, de trabajo que tenemos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fabio, yo trabajo, no sé si la reconoce Andrea Venosa, trabajo en el Centro Granja, tuvimos alguna vez para el territorio, soy educador del trato directo con los jóvenes, es un centro bastante semiabierto, los jóvenes están siempre casi todo el día fuera de las piezas, y tenía algunas preguntas, algunas cosas puntuales, preguntas, ¿no? El diagnóstico hace 13 años trabajo como educador. 5 años trabajé con jóvenes de 13 y 14 años, ahora ya hace 7 que trabajo ahí en la Colonia Berro, que es el centro. Y bueno, decir que ya no van a ser tampoco, no van a ser adolescentes porque ahora como subieron las penas, a lo mejor de 17, si dan 10 años va a salir con 27 y va a estar. Y se ha tomado más personal y se han hecho más centros y se han modificado. Así que se iba a pensar socialmente entre todos que va a ser algo bastante complicado, porque aparte van a empezar a estar más tiempo, entonces malo es, va a empezar a comunicar con la población, los jóvenes, va a empezar a algo, pero no voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer preguntas puntuales. Algunas para Andrea, que comentó que iba a haber cursos de capacitación que se están por dar. No sé cuándo ni cuáles son. Después los talleres de género, que también dijo que se hizo en algún centro, algún taller, tampoco sé en cuál. Y después el tema de nuestros tiempos, también con el programa anterior, estos 15 años hay muchas más becas laborales, creo que sean cosas que se han recortado también. Por supuesto, como decía Andrea, lo pasó en lo general. En este periodo se recortó para todos, ¿no? Inclusive para la toma de personal, ¿no? Como pasa en otros lugares públicos, ¿no? Lo dijo el señor presidente, que se jubilarán y van a entrar uno. Entonces, el presidente nació. Después, también para las investigadoras que dicen que vinieron por algún centro, quería saber qué centro visitaron. Decían que vienen con billetes y eso es algo que a veces, como decía Andrea también, hay algún conflicto, capaz que hablar en una camioneta. Nosotros llevamos a los jóvenes sin billetes y sin esposa, bueno, nos hacen llevar los billetes, esas cosas, ¿no? Pero ya la otra vez tuvimos que empezar a llevar a los jóvenes a un curso con billetes y con otras cosas, porque hubo un conflicto en una camioneta, que fue una camioneta de Montevideo, los centros Montevideo, pero ya la dirección mandó a que los jóvenes de Berro también, billetes y una esposa. Algo que cuando yo entré, la verdad que me impresionó mucho, y bueno, está, se está acostumbrado. Y también, como no tengo mucha información sobre esto, he hecho cursos, no hice cursos de animación, entonces estos años los cursos que tuve los hice dentro de la institución. También preguntar eso, si los demás países también, como ahí obviamente no está todavía para todos,
para que podamos leer. Si en los demás países también tienen las mismas penas que hay acá, por ejemplo, que ahora subió para los delitos más graves, de mínimo 2 años, máximo 10, ¿no? En Chile, en Brasil, ¿no? En Argentina también tienen esas penas, que aumentaron ahora con la luz, ¿no? Y bueno, esas preguntas para Andrea ya, ¿qué cursos se están por dar? Y eso, ¿qué talleres de género se hicieron? ¿En qué centro? ¿Qué pasó con las becas laborales? Bueno, muy bien, muchas gracias. Primero decirles que el libro está disponible para todas y todos. Como dije al inicio, lo pueden descargar de la página del Colmex, el Colegio de México, googlean el Colegio de México, van a la parte de libros, y ahí ya lo pueden descargar, y si no lo descargan de academia.edu. ¿Sí? Ponen el nombre del libro, Los desafíos de la justicia para adolescentes, y ya está disponible para descarga. Lo segundo, me parece empezar por las compañeras de Chile, de México, de Brasil, que tomen la palabra sobre la pregunta que hace el compañero aquí presente. ¿Querés repetir la pregunta? No, sí. Lo que le pregunté era qué centro había visitado. No, y preguntaste sobre las penas. Ah, las penas también. Vale. En Brasil el máximo es 3 años de privación. 3 años. 6, y el mínimo. No hay mínimo. No hay definición. Voy a hablar en portugués. Mejor. Para usted. Vamos. Não há definição na sentença do juiz sobre o tempo que o menino vai ficar. A cada 6 meses se reavalia a medida. Se avalua. Pero cuenta 3. Máximo 2 anos. Em privação da liberdade. Após, ele pode ir para medidas não privativas. ¿Hay medidas cautelares? Sim. Máximo 45 dias. Y cuando cumplen los 18 están en el sistema. Hasta los 21. Y mañana a la mañana pueden tener más sobre eso. La compañera de Chile. Sí, en el caso de Chile, la ley de responsabilidad penal del adolescente originalmente era máximo 5, pero finalmente se impuso 10. Tiene 10 años la pena máxima para delitos graves, y eso está así desde el 2010, ¿no? Sí, ¿no? Fue una reforma, digamos, una reforma regresiva de la ley original. Mínima privación de libertad no hay, y medidas cautelares de privación de libertad sí hay, digamos, y puede durar lo que dura la investigación. El promedio debe andar en 4 o 5 meses, pero creo que hay casos que han estado más estrictos en la investigación. Eso creo. ¿Y la compañera de México? En México, desde el 2016 se estandarizó y la máxima son 5 años. No hay mínima tampoco, y sí hay procesos completales. Y le da de cumplimiento cuando, en el caso de Chile, cuando cumplen 20, ya lo pasan a adultos. En el caso de México, no. Sí, si el delito lo cumplen a los 17 años y les dan la máxima de 5, se quedan ahí aunque hayan cumplido la mayoría. No, pero hasta los 23, 24, hasta que terminen su medida. Bueno, y mañana a la mañana, a las 9, si quieren más información. Si quieren más, mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Hoy fuimos al Centro Desafío. ¿No? Hoy fuimos al Centro Desafío. Andrea, ¿querés decir algo? ¿Sabes qué? Cortito para aclarar las dudas con respecto a las becas laborales que mencionaba el compañero por allá. En la administración anterior se habían hecho un montón de convenios con las instituciones públicas, las intendencias, las juntas departamentales y los organismos nacionales. Tenemos unas grandes dificultades porque, bueno, esos convenios eran para pasantías laborales para los jóvenes y bueno, tenemos convenios con cupos bastante grandes, ¿no? De
de 10 cupos, 5 cupos para pasantías de 1 año con opción a una prórroga por 2 años más. Y bueno, los organismos nacionales no están cumpliendo con el cupo, o sea, no están admitiendo adolescentes que pasan por INISA, salvo algunas excepciones. Y en el caso de las intendencias, sí, las intendencias y las juntas departamentales de Montevideo y Canelones son las que siguen dando cumplimiento, aunque no tampoco del total del cupo que tenemos en convenio, pero siguen admitiendo adolescentes para la primera experiencia laboral. Tenemos ese problema en lo que son los organismos nacionales, que la excusa es el tema del presupuesto, pero bueno, en realidad no es un presupuesto grande lo que se necesita para esos grupos laborales. Con respecto a los talleres, bueno, se han empezado a hacer cursos, han estado enfocados en educadores de trato directo. Eso, bueno, es algo que se comunicó a las direcciones y las direcciones postulan a los educadores. Habría que ver ahí, porque también es el tema de la burocracia interna, de los sistemas de la burocracia, que bueno, habría que ver qué pasó que no llegó esa información, pero son para cupos muy limitados por ahora, porque estamos en esa idea de la formación de un centro de formación para INISA, que también tenemos que cuidar mucho también qué contenidos y qué tipos de cursos, porque también que se nos cuela por todos lados el enfoque de seguridad y la regresión a los principios de la convención, entonces bueno, hay que cuidar muchísimo eso. La idea sería como un Senfores. Exacto. Y el Senfores es en el horno. Bueno, Jimena. Bueno, algunos comentarios de lo que habían planteado la mesa consultora, que en realidad nos llama la atención, vamos a tener tiempo de decir, sabemos. Habla más por decir. Es que estoy toda tomada. ¿Querés el micrófono? Lo que nos llama la atención quizás es el que no tocaron el tema del régimen de libertad de prueba, que bueno, está entre estos tenemos que introduce la ley de consideración. Sí se habla de la derogación de las principales del proceso, que es una pérdida clara para las personas de las medidas no privativas de libertad, para los adolescentes principalmente, porque también se lo en otro lugar de responsabilización ante las situaciones. Pero no se habla del régimen de libertad privada, eso nos preocupa muchísimo, porque en realidad es un régimen que es para penal adultos, que quedamos en camino hacia penal adultos. Seguimos sumando penas, elenco de penas que siguen colocando a los adolescentes en un lugar donde no deben estar y están. Entonces eso también nos parece que es algo que no va a poder conversar o bueno, intercambiar acá con todos ustedes. Y después, nosotros compartimos lo que es esto que hablaban de cómo individualizamos los adolescentes, que en realidad los tomamos como seres que ya son casi dueños de su vida, ¿no? Los colocamos en un lugar que individualizamos la pena, individualizamos su situación y no lo trabajamos a nivel familiar, todo bien, la familia que tenga, pero no lo trabajamos a nivel de comunidad y a nivel de sociedad, a nivel de lo que mencionamos hace un rato. Entonces también era como esta cuestión de una suerte de solidaridad, entendiendo que la adolescencia a vos te permite tomar determinadas cuestiones que puedes ir tranquilo por la vida y en realidad lo que necesitas, tranquilo y tranquila, es que te acompañe. Si no tienes una familia que te pueda contener, que te pueda contener un centro educativo, una comunidad, ¿no? Todos los actores y actoras que se realizan en el día a día de ese adolescente. Otra cosa que también, nosotros lo hicimos el año pasado, tenemos un conversatorio, que hicimos el año pasado, que la universidad tiene la perspectiva adolescente, porque también nos preocupaba que estábamos ya en el territorio. Eso también lo visualizamos, también uno de los secretarios lo planteaba. ¿Qué pasa con estos adolescentes, estas niñeces, que después van a ser adolescentes, y pasa con un sistema de mucha protección, ¿no? Como es, en Uruguay sí podemos hablar de que sí hubo como determinados avances a nivel de primera infancia, pero no tenemos el mismo recaudo son políticas públicas que puedan contener a estos adolescentes y generar mecanismos en las instituciones, en el liceo, en el centro educativo, en el centro juvenil, donde podamos tener mecanismos de denuncia ante determinadas situaciones, mecanismos de acompañamiento ante determinadas situaciones. Entonces ahí creo que es un pienso colectivo, y ahí hablaba también de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Es así, somos los primeros en ponernos en alerta de otredades, estamos allí.
pero no somos los primeros y las primeras en cuestionarnos cómo nosotros vamos a acompañar a ese adolescente. Porque ya damos por sentado que ya tiene como determinados mecanismos de sobrevivencia que lo pueden llevar a la resiliencia, como decía Gabriel también, ¿no? Y eso es algo que también nos parece importante mencionar. Y algo muy importante mencionar es el tema del corte de género en las adolescentes que cursan o que transitan o tienen contacto con el sistema penitenciario. No es lo mismo. La mayor presencia institucional que existe en estas cuestiones es la policía. No es lo mismo cómo la policía trata a una adolescente mujer que a una adolescente varón. Y acá estamos hablando de que solo por el simple hecho de ser mujeres, la policía, en determinadas prácticas, pueda entender que pueden generar situaciones de abuso, situaciones de acoso. No podemos olvidar que el año pasado hubo una situación de violación de un patrullero con 2 adolescentes. Solo porque quizás no tenían la potencia delictiva y no les iban a cachear y bueno, a ver, sino que fueron una situación de protección, pero también esa situación las coloca por ser simplemente mujeres en una situación de extrema autoridad. Creo que en esa situación también nosotras, desde el programa, esta cosa de libertad, que se van a hacer, pero independientemente de eso, cada una nuestra responsabilidad como actor, como operador de la justicia o de la unidad, también pueden meterse en esas fichitas, lo que es la educación sexual, lo que son los derechos, lo de falta de cultura positiva, que creo que en las adolescencias sí. Y también parte de las gurisas entiendan que eso es un derecho, es contable como un derecho, es un sujeto de derecho. Muchísimas gracias. Hay una compañera, ¿no? ¿Le habían dado la mano antes? ¿Tú? Sí, en realidad era como para agregar un poquito al tema de la capacitación que se venía hablando, y me parece que es importante reconocer que sí existió capacitación en los gobiernos anteriores, digamos, en las administraciones anteriores, quizás en algunos momentos como mucho más organizada, pero que sí, digo, se realizaron, incluso con el apoyo de sectores también, de personas internas de la institución, y externas también. Digo, la verdad que sí, que se trabajó bastante para eso, y que incluso se tomó en cuenta el cuidado de que todos los funcionarios y las funcionarias tuvieran posibilidades de capacitar. La verdad que no puedo dejar de decirlo porque lo vivencié, y sin duda que sí se destinaba parte del presupuesto y se tenía como mucho interés en la capacitación permanente. No pasa eso, pero ahora, digo, como, bueno, esto que decía Andrea, digo, se está construyendo esta posibilidad de academia, pero digo, me parece que es importante para las personas que venimos trabajando hace mucho en el sistema poder decir que sí nos venimos capacitando. Incluso muchas personas han terminado el liceo, han terminado hasta la escuela, porque hubo llamados de personas que entraron sin escuela aprobada, y entonces siempre se les ha dado como esto de la organización para que realmente se puedan terminar los estudios secundarios. Hay gente que se está, eso, ¿no? Digo, que hace como mucho esfuerzo, por ejemplo, para laburar y después ir a estudiar. No es que a las personas que trabajamos en el sistema no nos interese la capacitación. Realmente hay gente que tiene mucho interés en capacitarse, y incluso necesita y es consciente de necesitar herramientas que no tienen que ver solamente con la seguridad. Muchas veces se pone el foco, como decía Andrea, en dar cursos de seguridad. Pero bueno, eso es porque de alguna manera es el mandato, es la mirada que se tiene en el sistema, pero digo, no, habemos muchas personas que trabajamos hace mucho tiempo y que tenemos el interés de realmente siempre estar capacitados. Muchas personas hemos trabajado para eso, así que no mirar solamente a las personas que trabajamos en el sistema como que pensamos en esto de, bueno,
de que basta solamente con conocimientos de seguridad, ¿no? Gracias por la intervención. Ya estamos para cerrar. Sí, adelante. ¿Sabe cómo sea? Como dijo Andrea, estoy en la parte del divorcio de no en el medio. Yo trabajo en medidas socioeducativas no privativas en Maldonado. Nosotros, como yo le nosotros sí trabajamos con territorio. Somos 2 funcionarios nada más. Tenemos un caso muy especial que tuvimos que, gracias al directorio de UNICEF, que tuvimos que trabajar con Provincial de Montevideo. Lo hicimos acá, lo hicimos en conjunto. Es un chiquilín que tiene una medida muy intensa, muy larga, de socioeducativa, y trabajamos con todo el territorio de Chile. Trabajamos con nosotros en Maldonado trabajamos con el Centro Juvenil, con el Liceo, nos tratamos en cuanta cosa había, el chiquilín que está todo deportivo, es un líder, vamos a decir, entre sus adolescentes, todo muy bien aceptado, y lo traemos a Montevideo, porque trabajamos cada 15 días con Provincial, la tienda de los compañeros de Provincial, hacemos casi 300 kilómetros para traerlo, porque tenemos que salir de Maldonado y buscar un pueblo que nos queda 90 kilómetros, después hacer 170 kilómetros para acá, después dejar el chico, es un viaje muy largo, y sí tratamos dentro de todo lo que nosotros podemos hacer, es brindarle todo al adolescente, porque sí lo insertamos en todo lo que es la parte educativa, lo acompañamos en la parte social, en lo que es el deporte, y solamente son buenas personas. Y Andrea lo sabe, y estamos en la parte de expansión que no hemos parado. Nosotros también lo sabemos. Coordinamos con ustedes Bueno, muy bien. Muchas gracias por compartir la experiencia. Muchachos atrás. ¿A quién? Sí, adelante. Para comentarlo nomás. Yo soy adolescente, yo que soy Emiliano, tengo 17 años, y nada, eso que hablaban de la formación, me parecía que habría que tratar también a lo que son las poblaciones adolescentes, instituciones educativas, y demás. Hoy en día se repite mucho el patrón de esto de criminalizar a las juventudes, entre jóvenes, entre adolescentes, y criminalizar a otros jóvenes por apariencia, por esto, por otro. Se repiten patrones, no sé si todos tienen Twitter, pero vos hoy en día ves un caso de un chiquín que roba tal cosa y llegan unos comentarios que de bala o cosas así, tipo, te impresionan de verdad, porque existen cabezas de personas. Y que no hay que dejar que se siga desarrollando en nuestras generaciones, porque claramente es, bueno, somos en un futuro a estar, bueno, sentados en esas mesas y poniéndole el pecho a todo esto, todo el cuerpo, todo esto. Así que, nada, por ahí estaría bueno también concientizar sobre lo que son las adolescencias, las centros juveniles, todo lo que tiene que ver con bueno, niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en mi departamento, yo formo parte del Consejo de Estudios Consultivos, no sé lo que es el uno de los fundadores de esa ley de programa de participación hace unos años, y bueno, por suerte, hoy en día, como se está implementando a raíz de unos temas que hubieron ahí con el centro transitorio y demás, implementando este tema, que bueno, son los jóvenes con la ley dentro de las temáticas que va a tratar el CAC. Yo pedí fondos para venir acá, pero bueno, el director anterior que hubo se pagó el bolsillo el pasaje para venir acá. Todas las que corrieron hace poco. El programa de participación final pero bueno, se vino solo por suerte vamos a poder tratar esos temas que antes no estaban en la agenda porque no se quieren. Y no todo era niños, niñas, y las licencias no existían. Así que ahora no existe. Acá. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que tenés una... No te vayas que te voy a regalar un libro. Después venir para acá. No, hacer una aclaración. Es más cuando la falta de personal en los centros, ¿no? Con los jóvenes es difícil también a veces capacitarse porque
Por ejemplo, en mi turno, nosotros ya trabajamos un día, descansamos 2, son turnos 12 horas. Hay 2 hombres por turno, entonces siempre hay alguien que está, los hombres tienen que estar, por ejemplo, revisando a los jóvenes cuando entran y cuando salen, para que ingresen cosas, sobre todo cuando salen a la calle, a tener cursos, actividades. Y por ejemplo, si un día se enferma uno, yo tuve suerte de que todos los 2 días que no trabajo, pero un compañero que se le fue una mano y yo, si mañana trabajara, no podía venir mañana, porque hay 2 hombres. Yo ya sabía que me van a decir no. Entonces, a veces, como decía Andrea, son 4 o 5 educadores por turno y nosotros en este momento tenemos 22 jóvenes. Pero no es fácil la capacitación tampoco cuando no hay personal y cuando no hay tampoco como algo que diga que vaya a entrar al personal porque está recorte presupuestario el trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero tampoco es fácil. Tendría que ser en las horas que uno trabaja, capaz, el día que uno trabaja. Y la capacitación. Pero también la gente tiene otra vida, tiene hijos, tiene, ¿no? Las horas de trabajo tienen otras cosas para hacer, o estudio, yo en mi caso estudiaba filosofía, 5 de años de IPA, pero está, también no es fácil tampoco, porque la falta de personas que hay a veces capacitadas. Pero está en esa relación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias por lo que hacen de lugar. No, gracias por la invitación.